Hoy yo quiero compartir una palabra, pero quiero pedirle al Señor que hoy ocurra algo, que hoy pase algo bien especial en nuestros corazones. Y quiero pedirle que cierre sus ojos y simplemente le diga eso a Dios. Dígale: Señor, que hoy pase algo en mi vida. Cierre sus ojos. Hablamos de tiempos finales, pero en los tiempos finales también dice la Escritura que el Señor derramaría de su Espíritu. ¿Qué tal si usted le dice a Dios en esta mañana: Señor, derrama de tu Espíritu, habla a mi corazón? Hoy quiero conocerte más, Señor. A través de tu palabra quiero experimentar tu bendición, quiero experimentar tu poder, Señor. Yo te pido, Dios, que hoy tu iglesia sea transformada, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir una enseñanza que lleva por título Viviendo el poder de la palabra. Viviendo el poder de la palabra. Y quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 8, versos 21 al 23. Viviendo el poder de la palabra. Esdras, capítulo 8, verso 21 al 23. Si ya lo tiene, diga amén. Si no lo tiene, diga auxilio. Y tranquilo que lo esperamos. Esdras, capítulo 8, verso 21 al 23. Bueno, ya lo tenemos en la pantalla. Dice la palabra de Dios: allí, junto al río Ahava, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de Él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes, pues tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios está para bien sobre todos los que le buscan, pero su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Amén. Esdras, un hombre del que a veces no es muy común hablar, un hombre que tuvo un llamado muy especial de parte de Dios. En este momento de su vida se disponía a iniciar una nueva tarea. Había un reto nuevo que él debía enfrentar. Se le presentaba algo nuevo, una nueva etapa en su vida. Estaba a punto de dejar todo lo que él conocía, donde había sido criado, y se iba a enfrentar a algo a lo que no estaba acostumbrado, algo diferente. ¿Qué era lo que iba a comenzar a hacer Esdras? Él iba a comenzar un viaje desde Babilonia hasta Jerusalén. Un viaje en el que el rey le había dicho: puedes ir. La autoridad del rey le había dicho: puedes ir. Pero el camino no era fácil. No era tan sencillo como coger un avión e irse de Babilonia a Jerusalén. Era un poco más difícil. Las condiciones eran más riesgosas. Era un viaje que aproximadamente tardaría 5 meses. 5 meses de recorrido a buen paso. 5 meses atravesando desiertos, atravesando tierras de bárbaros, tierras de gente hostil, enfrentando cosas difíciles. Ya él había recibido una palabra de parte del rey. El rey le había dado una carta en la que decía: todo lo que usted necesite, solo muestre esta carta y lo va a recibir. Una carta que uno podría decir en términos humanos,
Uno podría decir en términos naturales, bueno, eso da tranquilidad. Con ese respaldo de esa carta tenemos un viaje seguro. Con el respaldo de esa carta tenemos un viaje con todas las de la ley. No hay de qué preocuparse. Pero ¿sabe una cosa? Esdras sentía en su corazón que hacía falta algo, que no todo era tan sencillo como simplemente recibir la palabra de parte de un rey. No todo era tan sencillo como recibir la palabra de un hombre. Sí, un hombre con autoridad, pero un hombre a fin de cuentas. Esdras sintió en su corazón que él no podía emprender esta tarea guiado naturalmente. Diga conmigo, naturalmente. Él entendió que aunque parecía estar todo bien, hacía falta algo más. Y es algo que Dios desea enseñarnos hoy a la iglesia. Y es que no basta las cosas que se ven bien. No basta simplemente con que desde el punto de vista humano todo parezca estar en orden. Todo parece estar bien. Humanamente está todo preparado. Humanamente está todo listo. Usted sabe lo que dice la Escritura. Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su final no siempre es el mejor. Necesitamos entender que no basta con la aprobación de los hombres. Esdras tenía la aprobación del rey. Esdras tenía la aprobación de los hombres, pero él entendió que es necesario contar con el respaldo del Todopoderoso, con el respaldo de Dios. ¿Sabe? Hace un siglo, en abril se cumplió un siglo. Se decía que había un barco invencible, el Titanic. ¿Cuántos han visto la película? Por lo menos el documental en History. Muchos se acuerdan de la escena en el borde. ¿Se acuerdan de eso? Pero eso fue real. Bueno, la película no sé si eso haya sido real, pero el Titanic fue real y hace un siglo se celebró. ¿Qué decían los hombres del Titanic? Decían, este barco es el más fuerte de la historia. Este barco cuenta con la mejor tecnología del momento. Este barco es el más lujoso. Y con la aprobación del ojo humano, emprendieron un viaje por el Atlántico Norte. Emprendieron una travesía. En su viaje inaugural, el día que fue lanzado al agua el barco, el que al ojo del hombre, el que desde el punto de vista humano era indestructible, quedó en nada, naufragó. Palabras más, palabras menos, se estrelló con un pedazo de hielo. Todo el lujo, toda la tecnología, toda la fuerza que a los ojos del hombre daría un buen resultado, quedó en nada. Quizás ellos contaron con la aprobación de los hombres. Se atrevieron a desafiar con sus propias palabras diciendo, este barco no lo hunde ni Dios. Contaron con la aprobación del hombre, pero no contaron con la aprobación de parte de Dios. Hoy yo quiero compartir algunos pasos muy sencillos para que podamos vivir el poder de la palabra. Esdras lo pudo experimentar y como iglesia pienso que podemos experimentar el poder de la palabra de Dios. Primero, no se ponga cómodo en el punto de partida. No se ponga cómodo en el punto de partida. Vea cómo empieza el versículo que leímos. Allí junto al río Ahava. ¿Qué quiere decir esto? Me inquietaba mucho. Toda la semana estuve pensando en este pasaje bíblico. Cuando el pastor Carlos me permitió el privilegio de dirigirme hoy a la iglesia, yo dije, bueno, ¿de qué quieres hablar, Señor? Y vino otra vez a memoria esta palabra. Y arranca el verso diciendo,
junto al río Ahava. Y allí junto al río Ahava. ¿Qué significa esto? ¿Sabe? No se ponga cómodo en el lugar de partida. Esdras sabía que tenía que empezar un viaje. Todo viaje arranca con el primer paso. Y el primer paso de Esdras arrancó en un lugar muy cómodo, en un lugar muy agradable, en un lugar que era cercanías a Babilonia, pero ya en sus afueras. Era un terreno bueno, era cerca del río Ahava. Un lugar cómodo, agradable, un lugar donde el agua no escaseaba, un lugar donde había comodidad. Esta palabra, Ahava, significa agua. Estaba junto al agua. Y el agua en tiempos bíblicos y en el Medio Oriente tiene una característica muy especial. Y es que el agua representa dicha y seguridad. El agua representa eso. Donde había agua, había seguridad. Donde había agua podía haber dicha, porque no se iban a morir de sed en estos terrenos desérticos del Medio Oriente. Y allí comenzó el viaje Esdras, en un terreno donde había seguridad, en un terreno donde había dicha. El agua representa un artículo de altísimo valor en culturas como las del Medio Oriente. Podemos decir que Esdras estaba en un buen lugar. Esdras estaba en un muy buen sitio, pero él entendió algo, y es que si queremos ver el poder de la palabra de Dios, si queremos vivir el poder de la palabra de Dios, no nos podemos acomodar cuando damos el primer paso. No nos podemos sentir cómodos por haber dado un primer paso, un único paso. Ese es apenas el comienzo. Como iglesia, hoy necesitamos entender algo, y es que no nos podemos acomodar. No nos podemos conformar a los primeros pasos que hemos dado. Muchos aquí han logrado cosas. Muchos aquí han logrado vencer tentaciones. Muchos aquí han logrado vencer pruebas, romper cadenas de pecado, romper cadenas que les tenían atados. Y ese es un muy buen primer paso, pero no es el único. Es apenas el primero. Y allí no nos podemos acomodar. Dios tiene cosas mucho mayores. Dios tiene cosas mucho más grandes para su iglesia. Dios quiere que sigamos avanzando, que no nos acomodemos ahí, en ese lugar de comodidad, en ese lugar de confort, en ese lugar de dicha y seguridad, sino que emprendamos el viaje hacia la meta que Él tiene para nosotros. No te acomodes. Dígale a la persona que está a su lado, no se acomode. No se conforme con el primer paso. No se conforme con el primer paso. Lo primero entonces, para que podamos vivir el poder de la palabra de Dios, es no nos acomodemos. No se conforme con el primer paso. Amén. Segundo, dice el versículo 21, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios. ¿Cuántos aquí han ayunado alguna vez? La gran mayoría alguna vez ha ayunado. Pero ¿sabe? El segundo paso para vivir el poder de la palabra de Dios no es sencillamente ayunar. Va un poco más allá. Y el segundo paso es despréndase de la experiencia. Despréndase de la experiencia. Entendamos un poco esta palabra. Esdras era un escriba. Era descendiente de sacerdotes. Era tatara nieto de Aarón. Él tenía un linaje de sacerdote. Él tenía conocimiento, tenía un título,
tenía experiencia, conocía la Biblia, conocía la palabra de Dios, pero ¿sabe? Cuando él dice, y proclamamos un ayuno para humillarnos delante de Dios, yo lo que entiendo es que él, a pesar de su experiencia, se desprendió de todo, se desprendió del título, quitó de su vida aquellas cosas que podían ser un estorbo. ¿Sabe? La experiencia es buena, pero a veces la experiencia impide que veamos el poder de la mano de Dios, impide que veamos el poder de la palabra de Dios en nosotros. Esdras quitó eso de su vida. Él dijo, no me importa tener un título, no me importa tener experiencia, no me importa tener reconocimiento. Proclamé ayuno para humillarme. Se desprendió. ¿Saben? Para poder vivir el poder de la palabra de Dios, para que lo que está aquí escrito en nuestras Biblias deje de ser letra muerta y se convierta en una realidad en nosotros, tenemos que desprendernos. Desprendámonos de cosas que estorban. Desprendámonos de aquello que está siendo un impedimento para poder experimentar la presencia de Dios. Acerquémonos a Dios como si fuera la primera vez. ¿Cuántos acá ya fueron a un encuentro? La inmensa mayoría. ¿Cuántos no han ido a encuentro? Levante la mano. Primera y segunda semana de junio, encuentro. Usted vivirá la mejor experiencia de su vida. Los que ya fueron a encuentro, ¿cómo fue esa primera vez cuando se acercaron a Dios? ¿Cómo fue esa primera semana cuando llegaron de encuentro para hacer un devocional encerrados en su casa? Todo les conmovía el corazón. Todo era un milagro. Todo era una sorpresa. Todo era un descubrir de Dios. Escuchaban una canción y se postraban a llorar. Solo comprender la radio, ya estaban quebrantados. ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Qué pasó de esa primera experiencia a hoy? Esdras comprendió algo que como iglesia necesitamos entender nosotros, y es que necesitamos acercarnos a Dios como si fuera la primera vez. Despojémonos de todo, de títulos, es que ya me he leído la Biblia 5 o 6 veces, es que yo ya sé qué dice ese pasaje. Cuando dice Esdras, proclamé ayuno para humillarme, lo que quiere decir es me desprendí de todo, porque quería el respaldo de Dios, quería vivir el poder de la palabra de Dios. Despojarse implica también humillarnos, reconociendo que nos falta algo. Implica también reconocer nuestra incapacidad. Implica reconocer nuestros errores. Implica reconocer que hemos fallado y que necesitamos de Dios. Algo que yo puedo entender en esta palabra es que este hombre comprendió que nada de lo que tenía, nada de lo que él era, le iba a garantizar el éxito en el camino, en absoluto. Él mismo dice cuál es la clave para obtener la bendición, para obtener el bienestar de su vida y de su familia. Y él dice, y busqué el respaldo de Dios para mí, para mis niños y para mis bienes. Él entendió algo que como iglesia necesitamos entender hoy, y es que el bienestar de nuestras familias no está simplemente en dar las cosas que se necesitan a nivel material. El bienestar de mis hijos no está simplemente en dar lo que ellos necesitan para subsistir. Él entendió, y hay una versión de la Biblia que es más gráfica en esto, es la Biblia del lenguaje actual, y dice que él buscó a Dios para tener éxito en ese viaje feliz. Dice la palabra viaje feliz. Eso es lo que Dios desea con su iglesia, que tenga un viaje feliz,
durante todos sus días en la tierra, pero ese viaje feliz no está garantizado por lo que tú eres, por lo que tú tienes. Ese viaje feliz está garantizado porque la mano de Dios está sobre su vida. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué tiene que ver el desprenderse con el ayuno? El ayuno es desprenderse de la experiencia. Cada uno de nosotros sabe que por experiencia, para vivir, necesita comer. Usted lo sabe. Nadie se lo enseñó, usted ya lo sabe por experiencia, que para no morirse, usted necesita comer. La experiencia enseña que para vivir se necesita comer. Ahora, Esdras lo que estaba diciendo es: yo voy a ayunar porque no voy a vivir por lo que dice mi experiencia. Yo voy a vivir por el sustento que me da Dios. Yo voy a vivir por lo que Dios dice que hará conmigo. Y se desprendió de todo. Cada uno de nosotros tiene diariamente grandes desafíos. Cada uno de nosotros enfrenta a diario cosas que quizás son nuevas para todos. Cada uno de nosotros tiene una experiencia para hacer las cosas. Pero lo que Dios nos está diciendo es: primero, no te acomodes, no te pongas cómodo con el primer paso, no te quedes ahí nada más. Pero lo segundo, despréndete de eso que está siendo un estorbo. ¿Qué estorba en tu vida? ¿Qué estorba? ¿Será un pecado? ¿Será algo que te tiene atado y te tiene en un ciclo vez tras vez? ¿Qué es lo que estorba en nuestras vidas? ¿Qué es lo que debe llevarnos a humillarnos para que podamos tener un buen viaje? ¿Sabe? Hay cosas que en la iglesia se vuelven repetitivas. Hay cosas que en la iglesia se vuelven tan constantes, tan continuas, que a veces uno les pierde la importancia. Muchas veces nos hablan de santidad, muchas veces nos hablan de pecado, muchas veces nos hablan de temas que ya uno sabe cuál va a ser el final del tema. Pero lo que Dios está diciendo en esta mañana es: despréndase de esa experiencia. Que cada vez que vengamos a sentarnos en este auditorio, sea como la primera vez que venimos a escuchar una palabra. Sea como la primera vez que venimos con sed, con hambre de ver algo nuevo, de ver algo diferente. Que cada vez que entremos por esas puertas, sea: hoy, Dios mío, yo sé que tú vas a traer la respuesta a lo que yo necesito. Levante su mano al cielo y repita bien fuerte después de mí: Señor, yo creo que cada vez que entre este auditorio, tú hablarás a mi corazón y yo obedeceré como si fuera la primera vez. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Que sea algo nuevo, algo apasionante. Hace unos días escuchaba la predicación de un pastor y él decía: me emociona, pero como hablando como si fuera un niño en una juguetería, diciendo: me emociona abrir la Biblia todos los días, estar ahí a la expectativa de qué es lo que Dios tiene para decirnos. Y lo decía como si lo estuvieran invitando a ser lo más emocionante, lo más divertido de la vida. Le faltó fue como saltar cuando me lo dijo. Le faltó ponerse a brincar. ¿Sabe? Necesitamos recuperar esa actitud. Emocionarnos cuando vamos a abrir la palabra. No que, las 5 de la mañana, las 6 de la mañana, esta es la hora del devocional. Bueno, 10 de la noche, esta es la hora del devocional. Bueno,
sino que usted se emocione. Ahí hay un secreto que va a ser revelado para usted todos los días. Ahí hay un secreto que está por ser descubierto por cada uno de nosotros a diario. Al venir acá, al ir a su célula, ay, el líder otra vez va a pedir cuentas, otra vez va a pedir reportes. No, emociónese. Uy, ya es lunes, día de mi célula, día de mi reunión. Hoy va a haber una palabra que me va a cambiar. Hoy va a haber algo diferente. Hoy voy a experimentar el poder de Dios. Necesitamos despojarnos de la experiencia y volver a vivir la palabra en su esencia. Amén. Tercero, llegó el momento de pasar de la teoría a la práctica. Llegó el momento de pasar de la teoría a la práctica y me encanta este versículo 22. Dice, pues tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios está para bien sobre todos los que le buscan, pero su poder y su furor está contra los que le abandonan. Esdras tuvo que llegar a un punto de pasar del dicho al hecho, de la teoría a la práctica. Dios desea no solamente que conozcamos la palabra, Dios desea que comencemos a vivirla, vivamos la palabra. No es simplemente saber textos bíblicos de memoria. ¿Es importante? Claro que es importante. ¿Es valioso? Claro que es valioso. Pero es el tiempo, llegó la hora de pasar de la teoría a la práctica. Que nos desafiemos, que nos sintamos retados con nosotros mismos, no con un líder, no con un pastor. Que nos sintamos retados con nosotros mismos para que esas palabras se conviertan en una realidad. Me gusta lo descriptivo que es Esdras en este pasaje, cuando dice, sentí vergüenza, sentí pena. ¡Qué oso! Me dio pena pedirle al rey soldados. Y no le dio pena porque le diera pena pedir. Dice la Biblia, ¿por qué le dio vergüenza? Dice la Biblia, es que me dio vergüenza pedirle soldados porque yo ya me había puesto a decirle que la mano de Dios está con los que le buscan. ¿Sabe? Él se sintió confrontado porque había llegado el momento de que las palabras que él había dicho, lo que él se la pasaba predicando, lo que él tenía pegado en la cocina, en el baño, en la habitación, en la nevera, se convirtiera en una realidad. Y dice, qué vergüenza. ¿Cómo me voy a poner a pedirle al rey soldados si yo ya lo tengo más evangelizado que quién sabe qué? Si yo ya le he dicho que eso para qué soldados, si el Señor enviará su ángel con nosotros. ¿Sabe? Esdras entendió que esto era un desafío para su fe. Él entendió que la palabra es mucho más que palabras bonitas. Él comprendió que había llegado la hora de un nuevo paso. Y es el paso que la iglesia en este tiempo está llamada a dar. No solamente confesar la palabra, no solamente declararla. Es importante, claro que es importante. La confesión es importantísima. Pero llegó la hora de sentir vergüenza. Llegó la hora de sentirnos confrontados. Llegó la hora de demostrar que lo que nos la pasamos diciendo es verdad y es real. Diga conmigo, es real. No es simplemente pasarnos el día y la noche confesando, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué?
que me fortalece, sino empezar a hacer cosas, empezar a actuar, empezar a dar pasos donde vamos a ver que es verdad que Él nos fortalece. Decirlo es rápido, decirlo es fácil, decirlo es simple, nos demoramos 10 segundos. Pero a lo que nos vamos a ver confrontados, a lo que Dios nos quiere llevar para vivir el poder de la palabra de Dios, no es simplemente decirlo, todo lo puedo en Cristo, sino demostrar que todo lo pudimos en Cristo porque Él nos fortaleció. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es solamente declarar, Señor, tú traerás el avivamiento. Señor, en estos tiempos, tú harás que la ciudad se vuelva a ti. No es solo declararlo, no es solo confesarlo, es empezar a dar pasos para que ocurra. Empezar a dar pasos para experimentar lo que experimentó Esdras. Decir, uy, yo no puedo pedirle al rey que me dé soldados, porque es que él sabe que yo tengo algo más poderoso que los soldados. Yo me la he pasado diciéndoselo. Llegó el tiempo de que la iglesia pase de la confesión a la acción. Llegó el tiempo de que empecemos a vivir estas palabras que leemos a diario. Llegó el tiempo de sentirnos confrontados. Llegó el tiempo de pasar de la teoría a la práctica. Llegó el momento para que la iglesia deje de ser una institución que hace ruido. Solo ruido. Llegó el tiempo para que la iglesia no sea sinónimo de bulla, de ruido. Como iglesia lo experimentamos, cómo nos veían en otras sedes que estuvimos, como gente que hace ruido. Tuvimos hace unos años que entregar una bodega, un auditorio, por eso, porque éramos gente que hacía ruido. Pero ¿sabe? Llegó el momento de que la ciudad, que las naciones de la tierra conozcan que la iglesia no es simplemente gente que hace ruido, sino gente que vive la palabra de Dios, gente que demuestra que hay esperanza porque tiene al Dios de la esperanza. Gente que no solo predica, sino que vive lo que predica. Este es el tiempo. Vivamos la palabra. ¿Sabe? Dios se va a mover. Siempre Dios se va a mover. Dios va a mostrar su poder. Como en los tiempos de Jesús. Siempre vendrá un ángel que agite las aguas, como en el pozo de Betesda. Siempre va a haber eso. Un ángel que viene y agite las aguas. ¿Qué va a hacer la iglesia? Quedarse simplemente viendo cómo un ángel viene y se mueve, viene y agita las aguas. ¿O nos vamos a levantar? Nos vamos a levantar y en vez de decir, ve, ayer hubo un milagro, yo lo vi, yo vi que pasó. Como llegaban muchos en tiempos de Jesús. Yo vi que ocurrió un milagro, yo vi que se levantó el paralítico, yo vi que el ciego pudo recuperar la vista. Y simplemente lo contemos. O este es el tiempo de que cuando se agiten las aguas, seamos los primeros en levantarnos, seamos los primeros en ver, ahí está el poder de Dios, y empecemos a experimentar el milagro, empecemos a experimentar el poder de la palabra de Dios. Vivamos el poder de la palabra de Dios, que ya no digamos más, yo vi un milagro, sino yo soy un milagro. El milagro ocurrió en mí, el milagro ocurrió en mi familia, el milagro ocurrió en mi célula. Que empecemos a experimentarlo. Somos el pueblo que habla de milagros. Somos el pueblo que habla de cosas sobrenaturales. Ahora tenemos que convertirnos en el pueblo que experimenta los milagros, el pueblo que experimenta lo sobrenatural, el pueblo que experimenta el mover de la palabra de Dios viva en nuestros corazones. Amén. Dice, para finalizar, el verso 23:
Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Dice el verso 31, Esdras 8:31. El 12 del primer mes, partimos del río Ahava para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de manos de enemigos y asaltantes en el camino. ¿Sabe? Esdras pudo vivir el poder de la palabra de Dios. Pudo experimentar que era verdad, que era cierto lo que estaba ahí escrito en su Biblia. Era real. Pudo experimentarlo. Pudo ver cómo la mano de Dios guardó su vida, sus niños, sus bienes. Pudo ver cómo la bendición de Dios estuvo en ese largo viaje y no hubo nada que lo dañara. No hubo nada. Hoy como iglesia podemos experimentar ese cuidado, esa protección de parte de Dios para nosotros, para nuestras familias. Hoy como iglesia podemos experimentar que no habrá mano del acechador, del enemigo que prospere en contra nuestra, porque vamos a vivir el poder de la palabra. Vamos a vivir el poder de la palabra, no acomodándonos en ese primer paso, en ese inicio, no estando conformes. Vamos a vivir el poder de la palabra, despojándonos de lo que estorba. Y vamos a vivir el poder de la palabra, pasando de la teoría a la práctica. ¿Cuántos desean vivir el poder de la palabra de Dios? ¿Qué tal si se pone sobre sus pies en esta tarde? Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Todos estos días me he sentido muy confrontado, por no decir, como dice el verso 22, avergonzado. Porque si aquí en la Biblia dice cosas tan sobrenaturales, yo quiero vivirlas. ¿Usted quiere vivirlas? Yo quiero. Mire, en mi familia estamos pasando por un tiempo donde hay un familiar que también cuando era niño escuchó el Evangelio, se apartó y bueno, se casó, conformó su hogar, tiene una hijita como de unos 7, 8 años. Llamó a su esposa hace poco y le dijo: ¿sabes qué? Ya no quiero vivir más contigo. Ya me cansé. Ya yo no quiero estar más casado con usted. Cuando a nosotros nos dieron esa noticia, nos llamaron de Bogotá y nos contaron eso, Ángela y yo quedamos con: ¿pero qué pasó? Y empezamos a orar. La familia que está en Bogotá empezó a orar también. Este hombre familiar de nosotros, cerrado. Y eso es lo que nos tiene confrontados. Que si esto que dice aquí es verdad, tiene que salir de un libro, tiene que dejar de ser solo palabras y tiene que convertirse en una realidad. Si ahí dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, toda la casa experimentará salvación. Y no aceptamos esas acechanzas, esos dardos del enemigo que quieren destruir matrimonios en nuestras familias. Quizás no es solo mi caso, quizás también hay un familiar suyo que está pasando por algo similar. Quizás es algo que está viviendo sus seres queridos o usted mismo. Y usted dice: pero es que aquí dice otra cosa. Aquí dice que habrán cosas diferentes. Eso es lo que a mí me tiene confrontado. Que yo creo en el poder y en la autoridad de Jesucristo y de su palabra. Y creo también que como iglesia lo que dice esa palabra tiene
No puede. Tiene que ser una realidad en nosotros. Porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, creemos que hay un camino por recorrer, que hay una vida en la que tú nos has puesto, Jesús, y que quizás hay muchas cosas que no entendemos, cosas nuevas, Señor. Hay cosas que parecen estar bien, que a los ojos del ser humano están bien, pero necesitamos tu dirección, Jesús. Te necesitamos a ti, Señor. Por eso hoy te buscamos. Por eso hoy venimos a esta casa tuya, porque te necesitamos, Jesús. No nos conformamos con lo que hemos vivido hasta hoy. Queremos más de ti. Y por eso nos despojamos, nos desprendemos de toda experiencia. Si en este lugar hay alguien que ha venido por primera vez, levante su mano. Si usted ha venido por primera vez, levante su mano. ¿Sabe? No es casualidad que usted esté aquí hoy. No es casualidad que usted haya recibido esta palabra. Dios le está haciendo un llamado para que usted se despoje de su experiencia, para que usted se desprenda de sus argumentos, de su forma de vida, y hoy se entregue en las manos de Jesús. Si usted ha venido hoy por primera vez, ¿qué tal si le entrega su vida a Jesucristo? ¿Qué tal si viene aquí al frente por un momento? Despójese de la pena, no tenga temor, no tenga vergüenza. Si usted ha venido por primera vez, venga, por favor. Pídale, si quiere, a la persona que le invitó que le acompañe, pero no deje de venir. Bienvenido. No deje de venir. Si hay alguien más que haya venido hoy por primera vez, queremos darle la bienvenida a este lugar. Bienvenidos. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Bienvenidos. Hay más personas. Si usted ha venido por primera vez, déjeme decirle algo. No es casualidad que usted haya oído esta palabra. Pastor David, al orar hace un rato, decía: yo no los conozco, pero Dios sí nos conoce a todos y sabe la razón por la que estamos en este lugar. Y es una oportunidad que todos los que estamos aquí tuvimos un día, y es entregarle nuestro corazón a Jesús. ¿Usted quiere entregarle su corazón a Jesús? ¿Le gustaría hacerlo? Es muy sencillo. Simplemente usted tiene que decírselo a Él. Tiene que declarar que usted le entrega su vida a Jesús. Nadie más lo podrá hacer por usted. Es entre usted y Dios. Por eso yo quiero invitarle a que cierre sus ojos, simplemente para que no se distraiga. Y repita bien fuerte, con su propia voz, después de mí: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y te pido perdón. Te pido que borres mi pasado y a partir de hoy vivas en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Yo quiero caminar contigo todos los días de mi vida, desde hoy hasta el final, Señor, y en la eternidad estar junto a ti. Jesús, te doy gracias por esta oportunidad. Amén. Permítame orar por usted. Como iglesia vamos a orar por ellos. Amado Jesús, gracias por la vida de cada uno de ellos. Bendíceles, trae descanso a sus almas, que a partir del día de hoy ellos ya no se sientan solos, sino que puedan experimentar que tú estás junto a ellos en cada paso que dan,
te pido que ni uno solo de ellos renuncie a ser tu hijo, que ni uno solo de ellos sea parte de tu camino, y que a partir de hoy ellos caminen fielmente, pegados a tu bendición, pegados a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero hacerles una invitación. Aquí hay una líder, se llama Gloria. Sigan un minuto con ella. Ella tiene algo muy especial para decirles. No vuelva a su lugar. Quien le invitó lo va a esperar, pero vaya con ella. Solo tardará un minuto. Esta es su casa y esta es su familia. Iglesia, yo anhelo en mi corazón que podamos pasar de la teoría a la práctica. ¿Qué tal si le pedimos al Señor que haga vivas todas esas palabras? Padre, en el nombre de Jesús, vivifica tu palabra. Vivifica, Señor, tus promesas. Señor, que como lo dice la Escritura, Señor, aún cosas mayores que las que tú has hecho, las podremos hacer porque tú vas al Padre. Señor, que como dice la palabra, podemos pedir cualquier cosa en tu nombre y será hecha, Señor. Padre, como iglesia, hoy renunciamos a conformarnos, hoy renunciamos a acomodarnos, Señor. No basta con estar en un lugar seguro, en un lugar de confort. Hoy renunciamos a ello, Señor. Hoy nos desprendemos de toda experiencia, de todo título. Hoy nos desprendemos de todo conocimiento y nos lanzamos, Señor, a caminar sobre las aguas, a caminar, Señor, en tu palabra, a ver viva tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Más que palabras, más que palabras, más que un recuerdo, más que algo en la memoria, Señor, algo vivo, Señor. Podremos caminar sobre las aguas pegados a tu mano, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Eres mi adoración, mi eterna canción. Vamos a decir: eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú, y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Amado Señor, hoy como iglesia declaramos que viviremos en el poder de tu palabra. Porque el Señor dice que se despertarán dones. Se despertarán dones de fe, de milagros, de sanidades. Y Dios te llevará a que pases de la teoría a la práctica,
que veas el poder de Dios, que vivas el poder de Dios, que sea mucho más que una anécdota, que nuestras familias experimenten la protección de Dios, la salvación de Dios, porque esta iglesia está siendo llevada a vivir en el poder de la palabra de Dios. Esta iglesia está siendo confrontada, como lo fue Esdras, a vivir lo que se predica, a vivir en el poder de la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias porque milagros se verán en todas las áreas de nuestra vida en este tiempo. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Fuerte ese aplauso a nuestro Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor.